Muy bien, buenos días, amados. Damos gracias al Eterno por este nuevo día de vida. Gracias al Señor por la oportunidad, una nueva oportunidad de compartir Torah. Bendito sea el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua. Te damos gracias, mi Señor, por este día maravilloso, un día más de vida que nos has añadido a nuestra vida. Gracias, mi Señor, por tu misericordia y tu piedad. Pero ser digno delante de tu presencia, Señor. Te ruego en el nombre de Yeshua que tu Ruach HaKodesh esté obrando, esté ministrando a través de tu palabra, llenándonos, Señor, compartiendo este pan de vida. Señor, la luz que alumbra este mundo. Bendito sea tu nombre, Yahweh. Te damos gracias, Señor. Bendice, Padre, todos aquellos que vayan a escuchar la palabra. Padre, con aquellos que se vayan a compartir, para que sean bendecidos, para que sean liberados, para que el manto, Señor, de verdad, de Emuná, de Emet, caiga sobre ellos. Y sean liberados, mi Señor, de toda aflicción, de todo espíritu de religiosidad, de desapego hacia tu palabra, hacia ti, mi Señor. Que se haga tu obra bendita, mi Señor, maravillosa, que se abran las puertas, los caminos, para que esta transmisión sea con éxito, conforme a tu santa voluntad, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Yahweh. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar. El título es bien claro. Espero que se esté escuchando bien, porque tengo música de fondo. El título es bien claro. Es Torah. Torah, la instrucción. Es instrucción. Casi que algunos se podrían acostumbrar, ¿no? Y deberían acostumbrarse a Torah, Torah instrucción, Torah instrucción, el libro de instrucciones. La palabra Torah significa enseñanza, instrucción y dirección, y viene de la palabra Yará, que significa dar en el blanco, instruir, enseñar, destacar. Por lo tanto, la Torah nos enseña, nos instruye para que podamos dar siempre en el blanco. Mishle, el libro de Mishle, Proverbios, capítulo 1, versículo 8, dice: Hijo mío, escucha la disciplina de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Versículo 9 dice: porque será guirnalda de gracia tu cabeza, medalla de oro para tu cuello. Maravilloso. En otra versión, dice el mismo Mishle, el mismo Proverbio 1.8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La segunda parte del pasuk que acabamos de leer dice así: y no desprecies la Torá de tu madre. Aquí tenemos dos cosas. Primero, que los padres deben enseñar Torá. Y aquí habla de la madre, que tiene un componente, un lugar especial dentro de este propósito. La madre debe enseñar Torá. Y no hay excusa, porque lo dice el Señor. ¿Sí? Todo lo demás, pensamientos, todos los peros que podamos tener, se lo dicen al Señor. Simplemente nosotros exponemos lo que dice la palabra. Pero es maravilloso poder ser partícipe de esto. Poder ser instrumento del Eterno aquí en la tierra. Ahí descubren cuál es el propósito, porque muchos se preguntan ¿para qué vivo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y demás. Bueno, ahí tienen uno de los propósitos, los cuales deben cumplir en su vida. La primera vez que la palabra Torah aparece en las Escrituras está en Bereshit 26.5, que dice: todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mis misbot, mandamientos, Torah, mis regulaciones y mis enseñanzas. En la actualidad, la palabra Torah se usa en dos formas diferentes. Hace referencia a los 5 primeros libros de la Tanaj, que son Bereshit o Génesis, Shemot o Éxodo, Vaikra o Levítico, Bamidbar o Números, y Devarim o Deuteronomio. El término usado en griego es Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Es un término griego, ¿sí? Aquí yo les he compartido
el nombre original, el nombre que tiene en sí cada libro en hebreo, ¿verdad? Así que es bueno conocerlo. Vamos a Tehilim, Salmos 1:1, que dice: bendito es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Bien, en cada palabra en este salmo podemos encontrar que es bendecido el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. ¿Y cuál es su delicia? ¿En qué se goza? ¿En qué se goza este tipo de persona? Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Y aquí nuevamente nos impone el Señor, nos muestra el Señor, nos confronta el Señor, que debemos meditar en su Torá día y noche. No basta con 5 o 10 minutos, y como algunos piensan, bueno, sí, leo de corrido o salgo corriendo, y no dedicándole un tiempo, ¿sí? Un tiempo de oración, un tiempo de dedicación, porque de ahí es cuando surge la naturaleza del tipo de persona de la que habla el Salmo, que es bendecido y que su delicia se manifiesta a través de meditar la Torá día y noche. No estoy diciendo que estén todo el día, porque hay cosas que hacer, hay que vivir, hay que atender a la familia, pero sí es un mandato el cual debemos escuchar y debemos obedecer. Torá, bueno, también encontramos la palabra ley, ¿sí? En las escrituras realmente no se encuentra la palabra ley solamente cuando habla de la ley humana, como mandamientos de hombres rabínicos, o cuando habla de la ley del pecado. Aquí en Torá es instrucción. Y cuando en realidad estudiamos Torá día y noche, inclusive soñamos, empiezan a pasar cosas en nosotros, porque estamos meditando, estamos teniendo un contacto con la Torá. Y es cuando recibimos revelación y bendiciones del Abacadosh, de Yahweh. Y es la vida del Hijo del Eterno, es la vida de un hebreo, del pueblo del Eterno, redimido, de aquel que es redimido, que le complace a él. Y si no estudiamos, no podemos meditar. ¿Cómo vamos a meditar sobre algo que no leemos o estudiamos? En el pensamiento hebreo, el meditar acerca de las escrituras implica repetirlas silenciosamente con un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. Lo que habla de que debemos aislarnos, debemos estar aislados. ¿Vieron que aprendimos a estar aislados con el tema del COVID? Bueno, entonces eso nos da el entendimiento, la comprensión de qué tenemos que hacer cuando vamos a meditar la Torá, ¿sí? No tiene que haber distracción ninguna alrededor nuestro. Y esto lo deben aprender y lo deben buscar. El libro de Tehilim, Salmos 19, del 7 a 11, nos habla y nos dice: la Torá de Yahweh es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Yahweh es fiel, instruye a niños amamantando. Cuando rechazamos la Torá, y aquellos que rechazan la Torá con al simple hecho de escuchar la palabra Torá, nunca conocerán a Yahweh. Y su oración es abominable, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Yahweh seguramente no va a escuchar a aquellos que no lo aceptan, no aceptan su palabra. Todo tipo de relación con el Abacadosh comienza invocando su nombre y obedeciendo su Torah. Dice la palabra: las ordenanzas de Yahweh son rectas, alegran al corazón. El misbó, la misbá
de Yahweh es brillante, alumbra los ojos. El temor, respeto de Yahweh es puro, permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, son todos justos, porque Él es justo. Más deseables que el oro, que mucho más que piedra preciosa, también más dulce que la miel o que el destilar de un panal de miel. Por medio de ellos tu siervo es advertido, que en obedecerlos hay una gran recompensa. Amén. Tehilín, Salmo 48, nos dice, hacer tu voluntad, oh mi Elohé, es mi alegría. Tu Torá está en lo más profundo de mi corazón. A esto es lo que debemos anhelar, a que hacer la voluntad del Padre, guardar los mandamientos, se haga con alegría. ¿Vieron cuando dice que el Eterno ama al dador alegre? El dar se convierte para algunos en un mandamiento y hacerlo con alegría. Ama al que lo hace con alegría, con gozo. La Torá no es para ponerle un cerco, como lo han hecho con el Talmud, sino que es para todas las naciones. El libro de Shemot de Éxodo 12:49 nos dice, la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Es decir, que todos pueden venir a la Torá, todos aquellos que crean en el Eterno como único Dios y a Yeshua como único Salvador, ¿sí? Y aquel que fue levantado entre los muertos por el poder de Yahweh, aquel que dio la Torá a su pueblo en el monte Sinaí, aquel que venga y crea en eso y abrace esa Torá, será parte del pueblo del Eterno. Libro de Tehilín 119:18 dice, abre mis ojos para así ver las maravillas de tu Torá. La Torá de Yahweh es tan maravillosa y limpia totalmente al ser humano. Y esa debe ser nuestra tefilá, nuestra oración, que haga Yahweh quite la venda de los ojos y destape los oídos de los hijos de Israel, que aún permanecen cegados en las iglesias. Porque muchos de Efraín, muchos de las que están dispersos en el mundo, pertenecen al pueblo del Eterno y no lo saben. Y nuestro ministerio es ir a buscarlos. De esta forma, a través de estos elementos, llegar a ellos. Tehilín 119:72, Salmo 119:72. La Torá de tu boca significa más para mí que una fortuna de oro y plata. Tremendo. ¿Qué cosa es llegar a ese pensamiento? Tehilín, Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, yo transgredí, mas ahora observo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, yo transgredí, o sea, no cumplía, mas ahora observo tu palabra. Tehilín 118:142, Salmos. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá es verdad. Mishle, Proverbios 28:9. Si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su oración es abominación. Tremendo. O sea que todos aquellos que pues se pueden estar congregando, decir que son creyentes, pero no guardan Torá, no escuchan Torá, no ponen por obra, su oración es abominación para Dios. Ahora entendemos quizás por qué las vidas no cambian. ¿Por qué? Porque muchos católicos cristianos han desechado la Torá. Sus oraciones las escuchan los demonios, pero no las escucha Dios. Mishle, Proverbios 28:18 dice, no habrá intérprete a una nación pecadora, pero aquel que guarda la Torá es bendecido. El libro de Yemirahu, Jeremías 31:33, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohé y ellos serán mi pueblo. Debemos tener en cuenta
este principio, lo que es malo y negativo en la Tanaj, ¿sí?, en el mal llamado Antiguo Testamento, también es malo y negativo en el Brit Hadashah, y lo que es bueno y positivo en el mal llamado Antiguo Testamento es bueno y positivo en el mal llamado Nuevo Testamento. ¿Era algo negativo la Torá en el Antiguo Testamento? ¿Era algo malo? La base para interpretar correctamente el mal llamado Nuevo Testamento están todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que la Torá es algo bueno para el hombre, es algo positivo. De hecho, Yeshua hablaba constantemente, citando las escrituras del Tanaj, lo que muchos rechazan y dicen que no sirve para nada y que es antiguo. Entonces, ¿en qué se afirma su doctrina? ¿En qué se afirma su enseñanza? Y quitan todo el canon desde el principio, desde el inicio de todo, desde las enseñanzas. Esas enseñanzas que Yeshua promulgaba y comentaba cuando se reunían alrededor de él. Romanos 7:12 dice, así que la Torá es Kadosh, santa. Esto es el misbot, mandato, es Kadosh, justo y bueno. Versículo 13 dice, entonces, ¿esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte? Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del misbot, del mandamiento, pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Sin la palabra, no nos advertimos en el pecado que hay en nosotros. Sin la Torá, no advertimos cuál es el mal en nosotros. Todo se resume en esto. La Torá y la carne es una combinación mortal, porque la carne busca la violación y todas las excusas y justificaciones que oímos a diario. Pero el Ruach HaKodesh, dentro de nosotros, busca obediencia, no justificaciones. Eso es lo que debemos diferenciar dentro de nosotros mismos. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Ruach, es contra el espíritu, y el del Ruach, del espíritu, es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne es destruida por el Mesías cuando obedecemos, y entonces cuando la Torá es una delicia para nosotros. Romanos 7:21. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de ley perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Versículo 22. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh. Pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra ley, diferente, una que batalla contra la Torá en mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Versículo 24. ¿Qué criatura tan miserable soy yo?, decía el apóstol. ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias, toda rabá a Yahweh. Él lo hará por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Entonces, para resumir, con mi mente soy siervo de la Torá de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la ley del pecado. Así que lo que Yahweh hizo es removernos de nuestra condición caída y no remover la Torá del hombre caído. Romanos 7:14 dice, pues sabemos que la Torá es el Ruach, pero en lo que a mí se refiere estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Entonces, lo que hay que enterrar es el pecado y no la Torá. El pecado lo enterramos con la ayuda de la Torá. Por eso, amados amigos y hermanos, ¿cómo podemos no estudiar Torá en nuestras vidas? ¿Cómo puede haber tal pensamiento en algunas iglesias, en algunas congregaciones, que la Torá no es necesaria? Segunda de Timoteo 3:16, versículo de mi preferencia, dice, toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrar en una vida justa.
a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda obra buena. Amén. En este momento, en este tiempo de 2 Timoteo 3:16, no estaba escrito el Brit Hadashah, o sea, el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces Rab Shaul se refería a la Torá, a la Tanaj. La Torá nos salva, pero nos muestra que somos pecadores y nos lleva a Yeshua. Nos indica cómo amar, exaltar y servir a nuestro Elohim. Nos aporta un estilo de vida que agrada a Yahweh. Nos enseña cómo relacionarnos con los demás. Nos dice lo que está bien y lo que está mal. Preserva la humanidad de su destrucción. Es como un espejo donde vemos nuestro pecado. Y así, puliéndonos cada día para ser más puros y kadosh ante Yahweh. Pues escrito está en Hebreos 12:14. Sin kedushá, sin santidad, nadie verá a Yahweh. Según los estudiosos de la Torá, hay 613 misbot, mandamientos. Pero algunos son para el campo, otros para esclavos, otros para las mujeres, otros para los levitas y siervos del templo, las cuales fueron abolidos en la muerte y resurrección de Yeshua. O sea que, cuando vamos al Brit Hadashah, en los tiempos de Yeshua, vamos a encontrar aproximadamente 1050, dicen. Entonces, amigos, hermanos, ¿qué debemos obedecer? Mateo 22:36 les dijo: Rabí, ¿cuál de los misbot de la Torá es el más importante? Y él respondió: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el mayor y más importante misbot. Y un segundo similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torá y los profetas dependen de estos dos misbot. Mateo 7:12 dice: siempre traten a otros de la forma que a ustedes les gustaría que lo traten, porque esto resume las enseñanzas de la Torá y los profetas. Otra vez, la Torá en la boca del Mashiach, de Yeshua, ¿sí? Y los profetas. Estaba hablando de la Tanaj. Romanos 13:8. No le debas nada a nadie, excepto el amarse el uno al otro, porque cualquiera que ame a su prójimo, ser humano, ha cumplido con la Torá. Pues los mandatos, ¿sí? No cometas adulterio, no asesines, no robes, no codices y cualquier otro, están resumidos en un misbot: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño al prójimo, por lo tanto el amor es de la llenura y el cumplimiento de la Torá. El libro de Yohanan 13:34 dice: yo le estoy dando un mandato nuevo, permanezcan amándose el uno al otro. De la misma manera que yo los he amado, ustedes también tienen que amarse el uno al otro. Todos sabrán que son mis talmidim, discípulos, por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. Tremendo, hermosos. Entonces, amigos, compañeros, hermanos, la Torá fue abolida. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Baruch Hashem, bendito sea el Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu instrucción. Amados, hasta aquí. Siempre les decimos que si esto es de bendición para ustedes, compartan con sus contactos, compartan con la gente, ayúdenos a compartir la palabra, ¿sí? Ayúdenos a hacer luz en este mundo, ¿sí? Ustedes participando de esta obra divina que es compartir Torá, también recibirán la bendición del cielo. De la misma forma decimos que aquellos que deseen tener un corazón amoroso, un corazón generoso, pueden compartir con este ministerio sus diezmos, sus ofrendas para ayudarnos al mantenimiento de este ministerio de crecimiento, por supuesto. Y qué mejor que ser un asociado, qué mejor que ser alguien que se hace uno con una buena causa, que la causa es expandir la palabra del Eterno, expandir la Torá a todas las naciones, porque hay mucha gente que no tiene quizás todos los elementos, los instrumentos para llegar a la Torá. Entonces, esto sigue siendo una herramienta puesta por el Eterno para así hacerlo. Y ustedes ayudarán a hacerlo con su corazón generoso.
De hecho, el Padre dice que Él ama al dador alegre. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia de ustedes, que el Padre incline su rostro hacia ustedes, que sea favorable su vida, que el Padre, el Eterno, les conceda su shalom, su paz. Amén. Así que hasta la próxima, muchas gracias por estar y nos estamos viendo en cualquier momento. Shalom, que tengan buen día. Saludos. Chau, chau.